A pesar del veloz aumento de casos de COVID-19, el gobierno resolvió no aplicar nuevas restricciones y afirmó el lunes que estamos ante una nueva etapa de la pandemia, que implica ir hacia un control funcional. Según las autoridades, es preciso cambiar la cabeza, considerando que la actual situación sanitaria no debe evaluarse por la cantidad de casos, sino por el estado del sistema sanitario. Se exhortó además a vacunarse con tercera dosis para combatir la variante Omicron. El lunes, en conferencia de prensa que dio junto al ministro de Salud, Daniel Salinas, y el subsecretario José Luis Sadjian, a la salida de lo que fue una extensa reunión que mantuvieron en la Torre Ejecutiva, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que no tomar medidas es una medida. En una respuesta indirecta a la oposición política, el mandatario sostuvo que se ha sugerido al gobierno la toma de medidas y que no sabe cuáles son, pero se las puede imaginar porque algunos, que son, dijo, los creadores de la cuarentena obligatoria, quizás vayan por ese camino de restringir. Ayer el mandatario fue consultado nuevamente por el tema en rueda de prensa y manifestó que se digan cuáles son las medidas que se quieren y, como siempre, las podemos discutir. El turismo no aguantaba otra temporada en cero y sabemos lo que eso significa para muchas familias a lo largo y ancho del país que viven de esta actividad. Por ende, entiendo los reclamos, no le tengo temor a ningún debate político. El día que un dirigente político le tenga temor al debate político es que se equivocó de oficio o profesión. No quiere decir que esté de acuerdo con algunas o muchas cosas que se plantean, sobre todo cuando tiran un centro y no cabecean, porque que digan cuáles son las medidas que se quieren y como siempre las podemos discutir. Mientras tanto, el presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira, consideró que debido al aumento de casos de coronavirus es necesario volver a convocar al GACH, al Grupo Asesor Científico Honorario. Pereira publicó ayer en su cuenta de Facebook un texto titulado "Nadie pidió cuarentena obligatoria ni nada parecido" y expresó que es hora de que vuelva el GACH para dar tranquilidad a todos los uruguayos y uruguayas. El expresidente del PIT-CNT detalló algunas situaciones que se han generado por el aumento de casos, como el cierre de locales gastronómicos y la presión sobre el primer nivel de atención del sistema de salud. Vamos a profundizar en esta noticia, para eso estamos justamente en línea con Fernando Pereira, el presidente electo de la coalición de izquierda. Pereira, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un placer estar con ustedes como siempre. Pereira, entonces, resumiendo, ¿no?, lo que leía comentaba recién Romina, es decir, usted dijo, nadie pidió cuarentena obligatoria, el presidente reclama, bueno, pero ¿cuáles son las medidas? Que esto es un poco un déjà vu de algo que casi que textual se repetía el año pasado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas que habría que tomar o que usted cree que habría que tomar? Esa exigencia de medidas concretas, ¿por dónde cree que iría la mano? No podemos hacerlos distraídos, pero no hay medida más concreta que convocar al GACH. Eso como primer paso, entonces. Eso no está dicho, pero está dicho. ¿Quién sugirió medidas concretas durante el periodo de la pandemia? ¿Quién nos orientó sobre cuáles eran los mejores caminos? ¿Quién nos introdujo en el tema de la vacuna? ¿Quién instó a los uruguayos, además del gobierno y los partidos, a la vacunación masiva? El GACH. Medida más concreta que convocar al GACH, yo no conozco ninguna. La respuesta que tiene que haber es si esta medida es adecuada o no. No estoy hablando de convocatoria formal, porque si el gobierno decide no convocarlo formalmente porque tendrá sus motivos, llamará a los científicos uruguayos, tendrá una reunión. Bueno, eso dijo el presidente, ¿no? Que la línea, digamos, con el GACH sigue abierta, planteó el lunes. He hablado con varios científicos, varios integrantes del cuerpo médico uruguayo de alta jerarquía en el Uruguay, y están preocupados por los efectos que esta variante Omicron puede generar en el futuro de los uruguayos y en el presente de los uruguayos si los casos se siguen disparando. Es decir, no solo el crecimiento de internados en CTI, que está creciendo, no solo la cantidad de infectados, que claramente está creciendo, sino efectos sociales y económicos que se están empezando a ver. Hay empresas que ya están cerrando sencillamente porque se enferma toda la plantilla. Pero ante esa situación, de vuelta a lo que decía Gastón, o sea, o más allá usted indica de vuelta, convocar al GACH. Bueno, pero ¿qué tipo de medidas podría sugerir el GACH para este momento de manejo de la pandemia? Y eso lo va a sugerir el GACH. Pero usted elude así a lo que le plantea el presidente, que es, bueno, pero ¿qué medidas para esta situación? O sea, ¿cómo hacer que estas empresas no cierren en este contexto de alta...
Por contagiosidad. ejemplo, en un momento el GACH recomendó trabajar en burbujas. Ujú. Y esa sugerencia fue aceptada por la mayoría de las empresas públicas y privadas del país. Y permitió que ningún servicio estratégico del Uruguay parara en ningún momento. Entonces, ¿cómo que no hay propuestas que se puedan tomar en cuenta? Podrá ser esta o en esta circunstancia de esta variante, otras. Pero ¿quién nos va a proponer esas propuestas? El cuerpo científico, el cuerpo médico. No lo voy a hacer yo. Lo que nosotros decimos es, hay un momento donde los números de la pandemia nos ponen en evidencia que no están testeando suficientemente, que esperan los testeos 7 días, incluso más tiempo que le piden a la gente que tenga de cuarentena, ¿verdad? Y eso no existe. ¿Hacemos de cuenta que no existe o sí existe? Los médicos no llaman al paciente enfermo. Hay quienes dicen, a ver, ayer entrevistábamos a algún doctor que decía, bueno, también hay un exceso de preocupación por el testeo, ¿no? Y eso puede llevar en una situación extrema, a saturar propiamente los sistemas de salud, ¿no? A todos les habrá pasado en estos días de llamar, y bueno, y capaz que... Bueno, a eso voy, le iba a preguntar, por ejemplo, para usted faltaron más medidas por el lado de convocar de vuelta, pedir que las empresas teletrabajen, por ejemplo. Ninguna medida la voy a proponer yo. Lo que le estoy diciendo es, si hay un cuerpo científico que nos asesoró en la parte más violenta de la pandemia, en la más dolorosa, en la más dura, ¿por qué no convocarlo cuando tenemos una dificultad clara? Porque lo que no se puede hacer es tapar el sol con los dedos. Nosotros tenemos una capacidad de testeo limitada. De esa capacidad de testeo limitada, todos los días nos están dando 7.000 casos y van en aumento. La tasa de positividad es altísima. El seguimiento médico a los pacientes contagiados de COVID es mínimo o nulo, incluso a los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Cuando estoy diciendo esto, estoy diciendo, ¿no será que el cuerpo científico y el cuerpo médico nos puede dar orientaciones de cuál es el camino a seguir? Porque capaz que convocamos al cuerpo científico y nos dicen, con esto no pasa nada, no hay que tomar ninguna medida. O capaz que nos proponen algunas medidas mínimas, que no es parar la economía, que no es parar el turismo, que no es parar la actividad económica, porque efectivamente el Uruguay ha sufrido mucho los efectos sociales y económicos de la pandemia. Pero nuevamente, lo puede parar una decisión estatal del gobierno a partir del asesoramiento del GACH, o lo puede parar la vida, como paró a los restaurantes de Punta Leche. Bueno, eso es lo que se está dando, ¿no? Como paró parte de las tiendas, como soy consciente por el mundo del que vengo, que está parando muchos sectores del mundo del trabajo. Pero ahí ¿No será que hay que convocar un ámbito tripartito para discutir qué está pasando en el mundo del trabajo? Bueno, pero ahí concretamente usted, ¿cuál ve como principal problema por el hecho de que se dé por la vía de los hechos, digamos, que es un poco la estrategia del gobierno, ¿no? Al no tomar medidas de mayor restricción, dice, bueno, sí, van a verse afectados servicios, van a cerrar empresas. Caos, ¿no? ¿Cómo? Que es el caos, porque si usted dice se cerró un restaurante, no hay un problema. El problema se da cuando un servicio vital, cuando un servicio esencial deja de poder darse porque toda una plantilla está enferma, ¿me entiende? Pereira. Por ejemplo, una emergencia de un sanatorio, una emergencia de un hospital, los servicios para mantener los servicios de energía eléctrica o los de Antel. ¿Hay acaso muchas de estas empresas, miren que se han tomado decisiones como las que yo planteo, lo que no las hacen públicas, es decir, protegen una parte del funcionariado para que ninguno de estos servicios se restrinjan, pero otras no? Entonces, digamos, cuando la política deja que los hechos sean los que marcan el trayecto de los acontecimientos, el problema es que nadie sabe dónde va a venir ese cercenamiento de servicios, ¿me comprende? Y si lo que se complica es un servicio esencial, entonces es carísimo para la sociedad. Pereira, usted decía, ¿quién nos va a decir eso, no? Como que faltaría ese asesoramiento. La respuesta no puede ser el Ministerio de Salud Pública, porque cuando se formó el GACH, era un momento de muchísima incertidumbre, ahí 2020, ¿no? Que fue en abril, mayo de 2020, cuando se dio aquella primera conferencia de prensa. Ahora el Ministerio tiene toda esa experiencia. ¿Por qué es necesario volver al GACH? ¿Por qué no confiar en esos científicos, en ese personal que ya ha trabajado todos estos 2 años y pico, o casi 2 años más bien? ¿Qué aportaría de diferente el GACH que no pueda hacer el Ministerio de Salud Pública? El cuerpo científico nuestro nos está diciendo a los uruguayos que todavía está aprendiendo.
y todavía no sabe los efectos post-COVID, los efectos crónicos post-COVID, cuánto pueden durar. Incluso yo lo digo por experiencia propia sobre los efectos post-COVID, que no soy el más difícil de los post-COVID, pero que por momento lo padezco. Entonces, digamos, la ciencia sigue estudiando cuáles son los efectos posteriores a la infección por COVID. Entonces, no lo podemos tomar como que es una gripecita, porque eso sería un salto al vacío. Mire, pero acá tengo un ejemplo a partir de eso que dice lo de un oyente que plantea, Martín desde Paysandú, dice: la autoridad sanitaria es el Ministerio de Salud Pública. Basta con un ministerio para que hoy en día cumpla con las funciones que la ley le comete. ¿Se necesitan científicos trabajando gratis para que nos digan lo mismo que ya nos recomendaron? Hoy las empresas se organizan, se forman grupos, se volvió al teletrabajo. Bueno, cada cual opinará lo que mejor le parezca. Yo parto de la base de que las sociedades fuertes y potentes siempre tienen a los científicos al servicio de las orientaciones sanitarias y productivas de un país. Tener científicos uruguayos del prestigio que tenemos y no utilizarlos es el lujo de la miseria. No utilizarlos quizás es un poco mucho, ¿no? Porque están los grupos de vigilancia genómica, el trabajo del Instituto Pasteur, ¿no? También el Clemente Estable, ni que hablar la Universidad de la República, todos esos insumos se han ido aprovechando, ¿no? No es que caen en saco roto. ¿Por qué se constituyó? Porque todo eso estaba en el Uruguay. ¿Por qué se constituyó? Porque se necesitaba un grupo de asesoramiento científico que rápidamente diera respuestas a los problemas que el COVID traía a la nación. Hoy el COVID está trayendo problemas graves a la nación. ¿Por qué no convocar al GACH? No hay una razón de peso de por qué no convocarla. Uh-huh. ¿Para usted capaz que es hasta más simbólico lo del GACH como tal? ¿Lo de volver a convocar al GACH? Digo, simbólico en el sentido de que es fuerte, de que es potente el hecho de decir, bueno, de vuelta tengo al GACH, a eso voy, ¿no? ¿Cuenta del nivel de distensión que tiene la sociedad uruguaya sobre una enfermedad que termina embromando a miles de uruguayos? Porque vamos a ver, la mayoría son asintomáticos o con pocos síntomas. Otros no. Esos otros no nos preocupan. Entonces, cuidado cuando empezamos a ver las cosas sanitarias en términos numéricos, como si fuéramos una gráfica. ¿Tiene menos efectos que las otras variantes? Sí. ¿Está complicando la salud de muchos uruguayos? También. ¿Y por qué no convocar el saber uruguayo? Me refiero a la Universidad de la República, al cuerpo científico, al Instituto Pasteur, al que el gobierno entienda. Y si no lo entiende, no lo convocará, y el Frente Amplio seguirá actuando responsablemente, pero no calladamente, porque no hay que confundir responsabilidad, que es lo que ha tenido el Frente Amplio durante todo este tiempo. No olvidemos que el Frente Amplio se trató a vacunarse. En otros países del mundo los partidos de la oposición no lo hicieron, y los porcentajes de vacunación son muy inferiores a los que tiene Uruguay en relación a otros países, incluso del primer mundo. Entonces no nos pidan responsabilidad a los que fuimos responsables. Ahora, pedir que el cuerpo técnico asesore al gobierno uruguayo, yo no le veo ninguna dificultad. Si el gobierno uruguayo no lo quiere hacer, porque entiende que el Ministerio de Salud Pública, que efectivamente es la autoridad sanitaria, nos va a marcar el camino, que no los marque. Pero el problema es que no los marca. Uh-huh. ¿Cuál es el camino que nos marcaron? Y bueno, ¿Es el libre albedrío? Uh-huh. ¿Es que cada empresa administre su personal? ¿Es que cada cual haga lo que quiera? ¿O tiene que haber una orientación de política para que la mayoría de los uruguayos sepamos qué hacer? ¿Está bueno ir a un espectáculo deportivo o no en esta situación de pandemia? Alguien nos lo tiene que decir. ¿Está bien o está mal que haya miles en un espectáculo por abierto que sea? Alguien nos lo tiene que decir. Suponga que no es el GACH y es el ministerio. ¿A usted se lo han dicho? No, pero ahí vuelvo a la frase que citó el propio presidente, ¿no? ¿Lo han dicho? No, pero vuelvo a la frase del propio presidente el lunes, ¿no? Dijo, no tomar medidas es tomar una medida, ¿no? O sea, el ministerio por omisión, si no te dicen claro, la fiesta, ir a una fiesta no te hace mal, uno asume que no te hace mal, ¿no? O sea que no, y mientras insiste en la solución es la vacunación. Sí, esto es así, pero ¿es la única solución? U otros países del mundo y otras experiencias han tomado otras medidas que ayudan a esta. Entonces, bueno, en esta ola se vio también, no fue igual a las pasadas, ¿no? Otros países del mundo tomaban medidas mucho más restrictivas. Ahora hay varios países que entienden, bueno, la población ya está cansada, es imposible pedirle medidas restrictivas a esta altura de la pandemia, y a eso iba con mi siguiente pregunta.
por el lado político, digamos, de timing político, y sobre todo con el desafío que tiene usted ahora próximamente de asumir como presidente del Frente Amplio y conectar con la población, ¿no? ¿Usted entiende que la población en este momento tiene voluntad de que se adopten medidas restrictivas? Ya sea que la sugiera el GACH, ¿no? Si efectivamente se convoca como usted está planteando. No, restrictivas no, pero sí de saber cuáles son, de tener muy claras cuáles son las acciones que podemos tomar colectiva e individualmente para que la pandemia haga el menor daño posible. Y esto me parece que cualquier uruguayo lo desea. Entonces, si un espectáculo cerrado hoy no debería tener público, después podrá haber espectáculos cerrados con público, pero la gente tiene que saber que ahí puede haber problemas. Por decir un ejemplo claro, ¿no? O sea, lo que usted reclama quizás más que medidas son entonces como... señales. Claro, recomendaciones más claras. Restricciones de los padres de la cuarentena obligatoria, no somos nosotros. Usted puede hablar con Salines, yo le planteé el primer día de la pandemia, nos vamos a colocar detrás de lo que decía la autoridad sanitaria. Y la autoridad sanitaria tenía el asesoramiento del GACH. No entiendo por qué hoy está la posición un tanto dura de no convocar al GACH. Porque en última, el Poder Ejecutivo es quien decide la política. ¿Me entiende? Ahora, cuando hay ausencia de política, cada cual empieza a tomar su propia política. Y eso, perdóneme, no es ninguna medida. Cuando no se toma ninguna medida, no es una medida. ¿Cuáles son los efectos que usted ve como...? ¿Cuáles son los efectos que esa no toma de medidas va a tener? Y yo escuché la entrevista y no pude sacar esa conclusión. Si ustedes me la pueden aclarar, yo les agradezco. Pero para usted, ¿cuáles son los principales efectos que tiene el hecho de no dar ese paso de por lo menos estas señales, ¿no? que señala que la reclama el gobierno? Y la gente va teniendo la percepción de que contagiarse de COVID no es nada. Y yo que hace casi un año que estoy de alta de COVID, todavía tengo disfonía, todavía tengo fatiga, todavía tengo cansancio muscular, todavía tengo dolores, digo, no subestimemos los efectos del COVID, aunque esta variable sea mucho menos dañina, porque es mucho menos dañina para la mayoría, pero para otros no, porque incluso los que no se vacunaron son igual de uruguayos que nosotros, Ramira, y hay que cuidarlo igual que a cada uno de nosotros. Entonces, digamos, tomar medidas, es decir, es dar orientaciones muchas veces, como se dio en buena parte de la pandemia, y por eso los números de aceptación del manejo de la calle de la pandemia. En este momento yo creo que el GACH podría dar algunas orientaciones, el Poder Ejecutivo tomar las que entendiera necesarias y difundirlas. ¿Hay que tener una campaña más agresiva de difusión sobre la vacuna? Yo pienso que sí. ¿Hay que difundir un poco más lo de la vacuna infantil? Yo creo que sí. ¿Hay que generar condiciones para ver cómo nos cuidamos con campañas masivas o campañas del bien público? Yo creo que sí. Pero sobre todo, cada uruguayo saber qué tiene que hacer en este momento complejo de la pandemia en términos de cantidad de casos y también en términos de situaciones que está viviendo el pueblo uruguayo. Fernando Pereira, presidente electo del Frente Amplio, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Aclaremos por las dudas, dije electo porque hay oyentes que preguntan, no asumió como tal todavía, ¿no? Recordemos eso. No. Debería estar de licencia, pero como ustedes saben, yo casi nunca la tomo. Pero parece que hasta estar en una playa es un pecado, o sea que mirá que estamos haciendo política berreta. Bueno, eso alude a algo que pasó en las redes, ¿no? Donde que alude al último episodio que... Porque si fueran las redes uno se ríe, pero cuando se mete la política a joder con playas que son públicas, ¿vos alguna vez fuiste a esa playa, José Ignacio? Sí. Pero no ahora, hace 40 años que voy a pescar a esa playa. El problema es que no me conocían. ¿Cuál puede ser el problema que yo esté ahí? No lo entiendo muy bien, pero no es que me duela el hecho de estar ahí porque no voy a dejar de ir por un necio, ¿me explico? Pero a veces lo transformamos las discusiones en berreta, que no es lo que pasa en la discusión entre el presidente y quien habla, que no es una discusión berreta, es una discusión de puntos de vista. ¿Van a hablar de este tema ahora? Ya para fuera. Probablemente porque ambos han manifestado que tienen siempre muy buena línea de comunicación. Sí. Está claro que es un tema que hay que escucharnos, pero también está claro que hay temas donde tenemos posiciones diferentes y no hay por qué ocultarlas y la gente las va a laudar también en su libertad, ¿no? Fernando Pereira, presidente electo del Frente Amplio, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muy amable como siempre. Que pase bien.